para empezar voy a compartir pantalla y vamos a ver algunas de las cuestiones pues, referentes a la materia. La materia se compone de 4 unidades de aprendizaje, de las cuales pues 2 de estas unidades de aprendizaje, lo que es la 1 y la 2, son referentes a lo que viene siendo simulación. En esta vamos a estar trabajando con programas de ORCAD, ya que necesitamos trabajar en una plataforma que se llama SPICE. Ahorita en un momento más vamos a ver definiciones y vamos a ver qué es lo que significa esto de SPICE. Entonces las 2 primeras unidades van a ser referentes a simulación y las 2 unidades siguientes son un poco más cortas, son un poco más ligeras, vienen siendo las unidades de diseño de PCBs. Y para estas 2 partes, sobre todo para la 4ª unidad, vamos a utilizar un programa que se llama Proteus, que es con el que pues, se hace el diseño de circuitos. Entonces, bueno, en esta parte de aquí, en la parte de la simulación, vamos a trabajar con 2 plataformas diferentes o con 2 maneras diferentes de simular, que la primera es con Netlist, es una forma como tipo código, en la que nosotros vamos a escribir o vamos a describir nuestros circuitos con un codiguito, y por medio de este código también vamos a indicar cuáles son los tipos de análisis que se desean, y pues todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Y después pues vamos a ver la parte más sencilla, que es la parte pues gráfica, en la cual pues se dibujan solo los circuitos, se van tomando elementos de un menú y a estos elementos pues se les modifican sus propiedades para poder hacer que los circuitos pues sean como nosotros queremos. Entonces, pues, ¿cómo vamos a evaluar esta unidad de aprendizaje? Pues lo principal van a ser reportes, tareas, diseños y construcción de circuitos. Ya saben, veo que hay muchos compañeros que ya llevaron conmigo clases en esta modalidad pues a distancia. Ahorita es incierto, por lo que se sabe vamos a seguir a distancia pues hasta que diga cualquier comunicado oficial el Poli. Aparentemente ahorita no hay intenciones de regresar, entonces pues vamos a seguir trabajando a distancia. Saben que yo trabajo, o la manera en la que yo evalúo, es prácticamente con trabajo continuo, y es muy importante pues estar trabajando lo que vienen siendo tareas, reportes, prácticas y demás cuestiones pues relacionados a las actividades que voy a estar dejando. Entonces, aquí viene siendo la evaluación escrita, o sea, un examen va a tener un peso de 40% y todo lo demás, que es trabajo continuo, pues va a tener un peso de 60%. Si ustedes trabajan la materia de manera continua, pues van a tener asegurado un 6 y con eso pues ya tenemos pasada la materia. Y un examencito pues va a hacer que subamos la calificación hasta donde nosotros podamos, ¿no? Ya sabemos que hay que estar trabajando bajo las reglas de una etiqueta. En estas reglas pues se define todo lo que viene siendo un comportamiento o unas reglas de etiqueta, por decirlo de alguna manera, para trabajar en red. ¿Qué son estas reglas de etiqueta? Bueno, pues vamos a desempeñarnos con respeto en los foros, en las partes donde tengamos que comunicarnos de manera escrita, vamos a trabajar con respeto, vamos a tratar de no trabajar o de no enviar mensajes a horas fuera de trabajo. Ya saben que yo suelo estar por aquí conectado respondiendo hasta pues tardecita del día, 5 o 6 de la tarde, y ya después de eso me suelo desconectar, apago computadora y no me llega ningún mensaje. Entonces, pues para que lo tengamos en consideración. ¿Qué otra cosa pasó aquí en el muro general de nuestra plataforma? Bueno, pues les compartí el tutorial de instalación de ORCAD. No sé si ya lo tienen todos instalados. Yo les comenté que pues de preferencia lo tuvieran el día de hoy, ya para empezar a trabajar con él. Espero que sí lo tengan instalado, ya que voy a hacer una pequeña demostración de cómo es que vamos a estar trabajando con él. Y para que pues ustedes puedan trabajar también a la par y no salgan tantas dudas. Si han tenido problemas, ahorita al finalizar la sesión me pueden hacer llegar mensaje por medio del chat y les voy a compartir el número del técnico de laboratorio Humanel, ya que él es el que nos apoya
con todas estas instalaciones de los programas, cuando suelen surgir problemas, él nos ayuda a resolverlos, ya que él tiene un poco más de experiencia ayudándonos en esta parte de los problemas que se generan en las instalaciones. Entonces, pues ahorita están viendo la pantalla, voy a compartir una pequeña presentación en donde vamos a dar inicio con nuestros temas de la unidad de aprendizaje. Entonces, vamos a iniciar con el primer capítulo, que viene siendo Introducción al ambiente de desarrollo. Para eso, pues, necesitamos hacer algunas definiciones. La primera es definir qué es simulación. Bueno, pues la simulación es una herramienta poderosa que nos va a ayudar a resolver problemas de diseño. Una simulación no va a reemplazar en ningún momento el trabajo de laboratorio con componentes reales, pero nos va a permitir preparar las experiencias y aprovechar mejor el tiempo dedicado a la práctica de laboratorio. SPICE nos va a ayudar a simular los circuitos diseñados antes de construirlos y poder sacar cualquier problema que haya en estos. ¿Sí? Si nosotros queremos diseñar un circuito y conocemos cuáles son los componentes, bueno, pues podemos hacer una simulación previa antes de construirlo y ver si nuestro circuito va a funcionar o no va a funcionar, o si tenemos que modificar algún componente o no. Para eso nos va a ayudar, pues, esta plataforma o este programita llamado SPICE. En pocas palabras, bueno, pues SPICE va a ser un laboratorio de mesa, simulado en el que vamos a poder crear circuitos de prueba y hacer mediciones. La manera práctica de probar un circuito siempre ha sido construyéndolo, pero pues desde los años 70 hemos visto un incremento en la tecnología, una miniaturización de componentes, hasta el punto en el que ahorita pues tenemos muchísimos circuitos integrados y suele ser complicado pues tener estos circuitos integrados para hacer pruebas, ya que pues suelen ser muy delicados y a veces pues un maltrato o una mala polarización pues puede dañar estos circuitos, y por eso siempre se recomienda o se hace una simulación previa en estos circuitos para saber cómo es que va a funcionar. Entonces, pues empezó a popularizar el uso de simuladores en la década de los 70, cuando empezó a incrementar esta miniaturización de los elementos discretos. Entonces, con esta miniaturización de los elementos discretos, los efectos físicos que puede tener la corriente y el voltaje en los dispositivos, pues eran despreciables antes de esta miniaturización, pero después no fueron tan despreciables, tuvieron un impacto importante en el comportamiento de los circuitos, y pues es cuando se empezó a hacer relevante el uso de simuladores. ¿Qué significa SPICE? Bueno, pues SPICE significa Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, o sea, pues un programa de simulación con énfasis en circuitos integrados, y es un miembro de la familia de simuladores de circuitos, los cuales se derivan del simulador de circuitos SPICE-2, desarrollado en una universidad de California, en Berkeley, durante la década de los 70. Es la evolución del original SPICE, o sea, estos programitas de aquí fueron desarrollados en una universidad precisamente para documentar y para trabajar con simulación de circuitos. SPICE, que es el que vamos a estar utilizando con ORCAD, usa el mismo algoritmo que SPICE-2 y comparte el énfasis en tecnología de microcircuitos. Sin embargo, los conceptos son generales y es útil para cualquier tamaño de circuito. Con este mismo programa podemos trabajar los elementos discretos comunes, como los conocemos en laboratorio, resistencias, transistores, pero al mismo tiempo podemos simular circuitos integrados, ya elementos los cuales pues cuentan con tamaños de micras y nos va a dar un comportamiento muy acercado a la realidad, aunque trabajemos con elementos grandes o elementos macro, por decirlo de alguna manera, y elementos micro. Entonces el simulador no tiene concepto de circuito pequeño o grande, microvolts o megavolts, para él solo son números. Aquí la diferencia o lo interesante es que vamos a estar trabajando con modelos matemáticos que pues se aproximan al funcionamiento real de los elementos, y por eso pues es que es muy útil
esta herramienta. Entonces, para circuitos discretos, SPICE tiene una gran variedad de usos, pues la mayoría o los principales puntos que podemos tener para SPICE es pues revisar una idea de un circuito antes de construirlo, probar la operación ideal de este circuito, o sea, ¿cuál es la operación ideal? Son condiciones ideales, cuando todos los circuitos funcionan bien, o todos funcionan en su punto ideal. Y también podemos simular un circuito muchas veces con componentes diferentes o variaciones de componentes para ver cuáles son los porcentajes de la prueba final. Ver que nuestro circuito vaya a funcionar aunque tengamos variaciones mínimas en componentes. Ya sabemos que cuando nosotros compramos, por ejemplo, una resistencia de 1 kilo ohm, normalmente nunca son exactos de 1 kilo ohm, suelen ser pasados hacia arriba o les puede llegar a faltar, podemos llegar a tener 957 ohms o 1.2 kilo ohms, y pues estas variaciones pueden ser relevantes en algún momento en un circuito, y con estos programas podemos nosotros simular esos errores. ¿Cómo es que vamos a trabajar en SPICE? Bueno, pues vamos a trabajar dos modalidades diferentes. Una es como esta que vemos aquí, armando un circuito de manera gráfica, dándole valores a cada uno de estos elementos y correr simulaciones. Y la otra es como la que vemos aquí a la derecha, que es una manera, pues, por decirlo de alguna manera, escrita. Vamos a ir armando un pequeño código, por decirlo de alguna forma, en el cual pues nosotros vamos a ir describiendo nuestro circuito punto a punto. ¿Cómo es que se va a hacer? Bueno, pues ahorita lo voy a explicar a grandes rasgos. Si nosotros nos fijamos en este circuito, tenemos dos nodos o tres nodos contando el nodo de tierra. El primer nodo es esta parte de aquí arriba, que viene marcado con un 1. Y luego tenemos este nodo que es la interconexión de las resistencias, que es el nodo 2. Y por último, pues tenemos nuestro nodo de tierra. Con estos tres puntos, pues nosotros podemos tener referencia de en qué partes están conectados nuestros elementos, y eso es lo que le vamos a decir en esta parte. Por ejemplo, el primer renglón, pues es el renglón de descripción del circuito, de nuestro código, por decirlo de alguna forma. En este punto le vamos a llamar, pues, un circuito divisor de resistencias. Y luego empiezo a describir los componentes. Le digo aquí que tengo una fuente de corriente, una fuente de voltaje, perdón, que está conectada entre los nodos 1 y 0. Nosotros podemos ver que está conectada entre el 1 y el 0 y tiene un valor de 3 volts. Hasta aquí acaba la descripción de este componente. Nos pasamos al siguiente componente, que es la resistencia 1. Se encuentra conectada entre los nodos 1 y 2. Lo apuntamos aquí así. Y le damos el valor que tenga de resistencia. En este caso va a ser 1 ohm. Y por último tenemos el tercer elemento, que es la resistencia R2. Y la describimos de la misma manera que describimos los otros dos elementos. ¿Cómo? Bueno, pues le decimos, tenemos una resistencia 2 conectada entre los nodos 2 y 0 con un valor de 2 ohms. Terminamos la descripción de nuestro circuito y estas 5 líneas de código pues nos están describiendo un circuito eléctrico de esta manera, con todas sus interconexiones y todos sus valores internos. Hasta este punto, bueno, pues el simulador no va a hacer nada porque no le hemos dicho qué cosas hacer. No le hemos dicho que haga una simulación, no le hemos dicho que haga un barrido de voltaje, un barrido de corriente, no le hemos dicho qué tipo de análisis queremos hacer. Entonces, pues, hasta este punto solo es la descripción del circuito. Ahorita voy a hacer la descripción de voy a hacer la demostración de este circuito dentro del simulador. Bueno, pues vamos a empezar con algunos puntos importantes del programa SPICE. ¿Cómo es que toma los valores? Todos los valores o cantidades en SPICE deben ser expresados como valores puntos decimales o punto flotante. Por ejemplo, 3.14 o menos 13.7 o .0045. Podemos usar valores en potencia 10, donde la letra E va a ser pues el elemento que nos va a estar haciendo la multiplicación. Normalmente esto de aquí, este numerito de aquí, lo tomaríamos como 4.5 por 10 a la menos 3, pero para expresar esta potencia, pues usamos la letra E. Entonces, esto sería un 4.5 por 10 a la menos 3 o 4.5 micras. También podemos utilizar algunos sufijos
como lo son pues estos de aquí, femto, pico, nano, micro, mili, kilo, mega, giga, etcétera, etcétera. Y lo podemos usar con estas letras de aquí. Entonces, si nosotros ponemos cualquiera de estas letras, nuestro simulador va a detectar que estamos trabajando uno de estos sufijos de potencia. Hay que tener claro una parte aquí importante. Si nosotros ponemos una M mayúscula, no nos lo va a detectar como mega. No detecta entre mayúsculas y minúsculas. Para él es indiferente. Si nosotros ponemos una M minúscula va a ser mili. Si ponemos una M mayúscula va a ser mili igual. Para poner el sufijo de mega, pues tenemos que poner MEG o MEG, que ya pues es el referente a mega. Si nosotros escribimos MEG en mayúscula o minúscula, pues va a ser el sufijo que va a expresar la potencia por 10 a la 6. Entonces, estos de aquí son interesantes e importantes por eso. Si nosotros estamos trabajando capacitores de nano, pues ponemos una N. Si estamos trabajando pues capacitores de micro, ponemos una U, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener diferentes maneras de expresar una misma cantidad. Nosotros podemos poner todo el número grande, por ejemplo, esto de aquí, que ya son 10, ¿cuántos son aquí? 3, 4, entonces es 1.050.000. Lo podemos expresar así con número completo, o podemos expresarlo con base 10, poniéndole aquí la letra E, que pues nos va a ser el multiplicador de la potencia, o podemos ponerlo con el sufijo, como MEG, o podemos pues recorrer nuestro punto y seguir trabajando otros sufijos. Entonces cualquiera de estos valores pues va a ser lo mismo, y Spice lo va a tomar igual. Vamos a ver cómo se describen los elementos pasivos. Bueno, ¿qué son los elementos pasivos? Son elementos que no van a generar ninguna corriente, ningún voltaje, solo van a trabajar con la corriente que hay en el circuito y la van a modificar de alguna manera. Estos elementos pues son los más conocidos: resistencias, capacitores e inductores. La mayoría de estos dispositivos son casi ideales en la práctica y pues en la teoría se van a trabajar como ideales. En Spice, para especificar estos dispositivos, vamos a usar la letra correspondiente a la primera letra del dispositivo. Si se fijan en el listado que yo puse aquí, yo puse las resistencias, les puse nombres como R1 y R2. A fuerzas yo tengo que utilizar la letra R para que me identifique que es una resistencia. Yo no puedo poner res, o yo no puedo poner algunos otros nombres. Siempre tiene que llevar la R mayúscula al principio y ya lo demás no importa. Entonces, pues es la manera en la que se describen las resistencias. Lo mismo para los inductores, lo vamos a hacer con la letra L. Y para los capacitores igual, pues con la letra C. Estas X que puse yo en los nombres, pues representan cualquier otra letra o número que se desee usar para completar el nombre del dispositivo. Entonces, vamos a tener una manera infinita de nombrar, o vamos a tener una cantidad infinita para poner elementos en nuestro circuito, siempre y cuando pues nosotros respetemos esta sintaxis. Para especificar el dispositivo en el archivo del circuito, vamos a incluir el nombre del dispositivo, cómo es conectado al circuito y su valor. Entonces, pues son los tres puntos importantes de cada línea de la descripción del circuito. Por un lado, el nombre del circuito, el nombre del elemento que vamos a incluir en el circuito, en qué parte del circuito está conectado, o sea, entre qué nodos. En este caso, estamos describiendo una resistencia, o la resistencia 12 del circuito, que está conectada entre los nodos 5 y 2 y tiene un valor de 15 kilo ohms. No es importante poner las unidades que está trabajando el elemento. Si nosotros nada más ponemos 15 kilos, pues Spice lo va a trabajar igual que si le ponemos el ohm aquí. Si no le ponemos el ohm no pasa nada. Si se lo ponemos, pues para nosotros nos da una referencia más grande de qué es el elemento que se está trabajando. Normalmente pues no se le pone ninguna unidad. Para el programa pues da lo mismo, son números a fin de cuentas. Entonces Spice va a identificar él automáticamente que si estamos poniendo
una resistencia, pues las unidades deben de ser ohm. Si estamos poniendo un capacitor, las unidades van a ser farad. Si estamos poniendo un inductor, etcétera, 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 van a ser henry. Entonces, pues lo importante de aquí es saber que el nombre de los dispositivos empiezan con una letra alfabética reservada. Siempre la primera letra, esta primera letra es una letra reservada y tenemos que respetar la letra de nuestro componente. Más adelante vamos a ver cómo se describen las fuentes y pues vamos a ver que cada una de esas fuentes debe de tener una letra específica. La máxima longitud que podemos utilizar para el nombre de componente es de 80 caracteres. O sea, nosotros podemos poner aquí hasta 80 caracteres para nombrar un elemento. Entonces, esto incrementa la cantidad de elementos que podemos agregar en nuestro circuito. Las fuentes independientes pues se van a trabajar de la siguiente manera. Una V va a ser una fuente de voltaje, una I es una fuente de corriente. Ya sabemos que esto de aquí pues es para nosotros poderle dar un nombre e identificar qué elemento es. Ok, aquí en este punto, antes de pasarnos al tema siguiente, que es operación de C, voy a hacer la demostración del circuito. Antes de esto, quiero compartirles el primer documento en su blog de notas de clase, que es todo esto que estoy mostrándoles ahorita, que les estoy comentando ahorita, pero pues con un documento ya hecho aquí, en donde viene pues la introducción, es la introducción a los ambientes de desarrollo, vienen estas definiciones que hemos hecho, viene algo de cómo es que trabaja los elementos y viene el primer circuitito que voy a armar. Entonces déjenme, les comparto esto de aquí para que ya lo tengan en su blog de notas de clase y puedan pues referenciarse a este documento si ustedes lo necesitan. Distribución, distribuir páginas. Ok, ahí se está distribuyendo ya. En unos momentos lo van a poder ver en su blog de notas. Todo esto prácticamente que les he dicho ahorita está resumido en este documento. Entonces, ¿cómo es la manera en la que vamos a estar trabajando el simulador? Ustedes debieron de haber instalado ya el programa y les instaló esta carpetita que se llama Cadence. Si ustedes abren el Cadence, pues van a ver un montón de elementos que tiene esta suite, un montón de programitas, subprogramas y herramientas que tiene pues para trabajar. La que vamos a estar trabajando como principal, si ustedes se fijan, también hay herramientas para trabajar PCBs, pero estas herramientas son un poquito más pesadas, son herramientas que se trabajan más en la industria por la complejidad de los elementos. Ya en su momento vamos a tratar de ver esto de aquí. El programa con el que vamos a estar trabajando es este de aquí, que se llama Spice AD. Entonces le damos clic a este programa, nos va a abrir esta ventanita, dejamos aquí en donde esté seleccionado esto de aquí, le damos OK y nos va a abrir esta ventana de aquí. Ok, en esta ventana no abre nada, vamos a tener que crear un nuevo circuito, lo hacemos de la siguiente manera, le damos en File, New y Text File. O sea, nosotros solo estamos creando ahorita un elemento de texto, el cual pues todavía no tiene nada, todavía no le escribimos nada, todavía no tiene ningún contenido. Antes que nada vamos a tratar de guardar estos elementos, estos circuitos para decir que este archivo de texto va a ser un circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a guardar con un nombre que nosotros queramos. En este punto, por ejemplo, yo le voy a poner ejemplo clase 1 y le tengo que especificar la extensión. Tengo que ponerle que es .sir para decirle que es un circuito. Si yo no le pongo este .sir, no me lo va a identificar y no me lo va a guardar de manera correcta. Me lo va a guardar nada más como un archivo de texto y no va a poder trabajar con él. Si yo le doy que es un .sir o que es un circuito, que la información que contiene este documento es de un circuito eléctrico, pues ya va a detectar cada una de las líneas como una descripción de componente. Entonces, nosotros tenemos que especificar esta extensión, la guardamos,
Y para saber que nuestro circuito está funcionando, si se fijan, ahorita está desactivadas todas las opciones, vamos a tener que abrirlo de nuevo. Vamos a darle aquí en archivo, abrir, nos vamos aquí a las opciones de tipo de archivo, seleccionamos .zir y vamos a abrir el archivo que acabamos de guardar. Automáticamente al abrirlo, no sé si se fijaron que se activó este icono de aquí, que es el de simulación. Ya podemos correr cualquier cosa que hay aquí. En este punto, pues no hay nada todavía, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pues, es escribir precisamente o describir cualquier circuito. En el primer ejemplo, en el primer ejercicio, lo que vamos a hacer es describir este pequeño ejercicio y lo que hacemos es copiar estas 5 líneas, pues, en nuestro programita. Ya lo tengo hecho por aquí para no perder tiempo. Voy a darle nada más a abrir. Voy a abrir este programa. ¿Dónde están? Aquí, abrir. Lo tengo guardado como ejemplo 1. Abro ejemplo 1 y lo que vamos a ver es que el documento pues ya tiene escrito y si se fijan tiene un identificador de texto, el cual pues las palabras reservadas me las pone de un color, me las identifica como palabras reservadas, son instrucciones, me las pone de un color, el contenido de mi circuito como nodos y valores me los pone de otro color, y ya los elementos que yo estoy dándoles nombre, que son por nombres dados por el usuario, pues me los pone de otro. También la primera línea prácticamente siempre va a ser la línea 0, siempre va a ser para poner una descripción. Si yo a este de aquí no le pongo este asterisco, también me lo toma como descripción del circuito y no hace nada con esa línea. Yo le puedo comentar las líneas dentro del circuito también, puedo comentarlas con un asterisco, yo puedo poner aquí un asterisco y decir, bueno, pues estas son resistencias. Si lo pongo así con este asterisco, pues son comentarios, no toma eso como un elemento de descripción dentro de mi circuito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Pues copié prácticamente lo que tenía en el ejemplo de mi presentación. Vemos la descripción de una fuente de voltaje, la cual lleva pues por nombre BIN, que está entre los nodos 1 y 0 y tiene un valor de 3 volts. También tengo una resistencia R1, la cual está entre el nodo 1 y 2 y tiene un valor de 1 ohm. Y veo una resistencia llamada R2 entre el nodo 2 y 0 de 2 ohms. Este de aquí no le dan caso, este de aquí es el punto up, ya le estaba yo indicando que hiciera pues un análisis específico. Si yo pongo nada más esto de aquí y no hago y lo corro el circuito, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a probarlo. Le doy aquí en Run. Me dice que si quiero cambiar los cambios, si quiero guardar los cambios en mi documento, le digo que sí. Cada que nosotros queramos simular y no hayamos guardado cambios, nos va a preguntar esto. Y pues ya me hizo mi simulación. ¿Cómo sé que la hizo? Bueno, pues porque aquí en la parte de abajo me indica que ya está el 100% del proceso pues terminado. Y aquí podemos ver una consola en la cual, pues, si hay errores, nos diría si hay errores y si no, pues, aquí no arroja nada. Nada más nos dice cuánto tomó el trabajo para hacer la simulación, cuánto tiempo tomó para hacer la simulación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de simulaciones? La simulación en Spice, si no indico yo ningún análisis, automáticamente me va a hacer un análisis en DC. O sea, va a tomar el valor en corriente directa, va a analizar el circuito, va a obtener voltajes corrientes de cada uno de los nodos que hay, cada uno de los elementos, en dado caso de que sí lo queramos. ¿Cómo podemos ver este elemento? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver cómo. Si nosotros ponemos aquí una instrucción que es .op, que es punto operación, o es la operación en directa del circuito, y la corremos, bueno, pues le estamos indicando que precisamente el análisis que queríamos hacer es un análisis en corriente directa, lo corremos y va a hacer lo mismo. ¿Por qué no nos arroja nada? No nos arroja ningún dato.
porque lo que está haciendo es que está creando un archivo. Está creando un archivo de salida con todos los datos que yo tengo, que yo quiero ver. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo veo? Pues lo abro. ¿Cuál va a ser el archivo de salida? Pues va a ser precisamente un archivo .out, que es out en inglés salida, y voy a abrir el .out que lleva por nombre el nombre que yo le di al documento. Este documento yo no lo creé, lo creó automáticamente el programa. Si nosotros nos fuéramos a esta carpeta de simulación, déjenme ver si la tengo por aquí. Yo tengo por aquí esta carpeta que se llama simulaciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, simulaciones. Si se fijan, yo tengo hecho el documento que se llama ejemplo.cir y me creó algunos otros documentos. Principales este .out, porque no hemos hecho ninguna otra cosa, ningún otro análisis, no me ha creado más documentos. Pero si ustedes se fijan, yo tengo por aquí, por ejemplo, este que se llama ejemplo modulación y me creó también un .dat y me creó también un .prd. Estos documentos pues ya son documentos que los crea automáticamente para ciertas funciones en el programa. Lo que vamos a hacer entonces es abrir este archivo que les decía yo, open.out, y vamos a analizar qué es lo que hace ese .out, o qué es lo que tiene. Bueno, pues vemos que este documento tiene mucho texto, y vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Vemos que es la descripción del circuito. Por un lado pone exactamente lo que nosotros escribimos en el archivo de texto de acá de este lado. Y pues tiene aquí algunas cosas. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues dice que hizo una solución de voltaje en pequeña señal a una temperatura de 27 grados Celsius. Esto de aquí es importante porque nosotros podemos también simular nuestros circuitos a diferentes temperaturas de operación. Nosotros sabemos, o ya debimos de haber visto en algunas materias, que la temperatura de operación es un elemento importante al trabajar circuitos eléctricos, y nosotros podemos simular aquí condiciones de temperatura de operación. En esta materia vamos a ver cómo se modifican estas condiciones para ver cómo es que se modifica el funcionamiento de nuestro circuito. Y después de esto, pues esto de aquí es nada más un resumen de prácticamente qué es lo que hizo la simulación que yo acabo de realizar. Y aquí es el resultado de esa simulación que hice. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos un listado, una tabla prácticamente, en la cual tenemos nodo, voltaje, nodo, voltaje, nodo, voltaje. Si tuviéramos muchos nodos más, pues aquí los veríamos listados todos. Por un lado vemos el nodo 1 y vemos que el voltaje es 3. ¿Qué? ¿3 qué? Pues 3 volts, ¿no? Si nosotros nos vamos a nuestro circuito de este lado, pues ¿qué es lo que se espera? Pues precisamente se espera eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el nodo 1, o sea, este nodo que me está arrojando aquí me dice en tu nodo 1 o de tu nodo, si mides desde tu nodo 1 hacia tierra, vas a tener 3 volts. Pues nosotros podemos revisar si es cierto. Si nosotros medimos aquí desde el nodo 1 hacia tierra, pues vamos a tener que ver a fuerzas esos 3 volts. Después, ¿qué pasa? Bueno, pues me lista el otro nodo que tenemos. En este caso solo tenemos dos nodos, tenemos el nodo 1 y el nodo 2, y me dice que si yo mido desde el nodo 2 hacia tierra, voy a tener 2 volts. Pues eso es esperable, ¿no? Tenemos un divisor de voltaje en el cual, pues, prácticamente si medimos entre el nodo 1 y 2, vamos a tener 1 volt, y si medimos desde el nodo 2 a 0, vamos a tener 2 volts. Y esto es precisamente lo que nos está arrojando. ¿Qué otras cosas podemos ver? Bueno, pues aquí nos está dando también corrientes. Nos dice que la corriente que sale de la fuente de alimentación es 1 ampere. En este caso lo pone negativo porque, pues, por convención, las corrientes se miden de esta manera, ¿no? Sabemos que la corriente de esta fuente va así, y si nosotros tenemos nuestra punta de probador en este punto, pues la vamos a estar teniendo una lectura negativa de corriente. Por eso nos dice aquí que tenemos 1 ampere de corriente, pero en sentido negativo. Y vemos también la potencia total disipada, que son 3 watts. Entonces, ¿qué más vemos? Pues dice aquí que el trabajo se concluyó de manera correcta, la hora en la que se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos ver
resultados de una simulación. ¿Y qué estamos viendo? Pues estamos viendo algunos datos interesantes, ¿no? Como los voltajes en cada nodo y corriente total en mi circuito y potencia total en mi circuito. Lo único que tuvimos que hacer pues fue prácticamente describir el circuito, poner cada elemento, entre qué puntos están conectados y correr la simulación. ¿Qué es lo que pasa si yo borro esta opción de aquí? Esa opción les dije que lo que hacía era que le decía al programa que corriera una simulación en DC. Si yo no le pongo esa instrucción y corro el programa automáticamente sin nada, el programa me va a hacer una simulación en DC. Eso lo podemos ver pues abriendo nuevamente nuestro archivo. Ya corrí la simulación, debió de haber actualizado este documento, y si yo lo abro, pues vamos a ver qué es lo que hay. Vemos que el resultado que nos está arrojando es el mismo. Entonces, como yo no le indiqué qué análisis hacer, automáticamente hace un análisis en DC. Entonces, esto es importante. Tenemos que saber que el programa automáticamente, el primer análisis que hace es un análisis en DC. No sé si hay dudas hasta este punto. Si hay dudas, ya saben que pueden interrumpirme. Yo no me molesto si me interrumpen en la clase. Al contrario, me gustaría que si sale alguna duda, si surge alguna duda en el transcurso, pues la podamos resolver antes de que se haga más grande esa duda. Bueno, entonces vamos a ver un poquito lo que viene siendo esto de la operación en DC. Dice, en el ejemplo anterior, pues Spice calculó el punto de polarización DC del circuito que introducimos. Spice hace esto antes de proceder a cualquier otro análisis. Si nosotros estamos trabajando un análisis en AC o en alterna, vamos a ver que automáticamente de todas maneras nos va a hacer este análisis en DC antes de hacer nuestro análisis en AC. ¿Por qué? Porque va a determinar el punto de operación del circuito, cuáles son los voltajes en cada nodo y corrientes en cada dispositivo, etcétera, etcétera. Aunque siempre calcula lo anterior, o sea, el punto de operación, no va a arrojar los resultados del circuito, de los cálculos, a menos que pues no haya otros tipos de análisis especificados o incluyamos este tipo de sentencia, que es el punto OP, en el archivo del circuito. Si nosotros ponemos este punto OP, pues le estamos diciendo que lo que queremos hacer es un análisis en DC y ya no hace nada más. Aunque se requiera solo la información de polarización de DC, es de gran ayuda incluir esta sentencia OP, que nos recuerda que el análisis en DC era lo buscado. El punto OP o el punto de operación es uno de los análisis que Spice realizará en el circuito. Esto de aquí es un ejemplo un poquito más grande. Lo que vemos aquí es un puente de resistencias en el cual pues nosotros podemos describir este circuito. ¿Cómo lo haríamos? Pues cada uno de los elementos los vamos describiendo. No importa el orden en el que se listan estos elementos, siempre y cuando estén bien descritos, pues nuestro programa lo va a detectar. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Pues podemos empezar con las fuentes. Tomamos esta fuente, vemos entre qué nodos está, es la fuente BIN, está entre el nodo 1 y 0, con un valor de 10 volts, y ponemos eso. Como yo les comentaba, podemos no ponerle las unidades o podemos ponérselas y lo va a detectar igual. Luego nos pasamos a cualquiera de las resistencias, nos vamos a la resistencia 1, decimos que está entre el nodo 1 y 2 y que pues va a tener un valor de 2 ohms. Ahora nos pasamos a la resistencia 2, decimos que está entre el nodo 1 y 3 y que tiene un valor de 1 ohm. Y nos pasamos a la 3, resistencia 3, la resistencia 3 va a estar entre los nodos 2 y 0 y va a tener un valor de 1, la resistencia 4 entre los nodos 3 y 0 y va a tener un valor de 2 ohms, y la resistencia 5 va a estar entre los nodos 3 y 2 con un valor de 2 ohms. Y terminamos nuestro circuito pues con la instrucción .end. Si nosotros no ponemos esta instrucción .end, el circuito no va a correr y nos va a arrojar errores. ¿Qué errores? Bueno, pues errores del tipo siguiente. ¿En dónde vamos a ver esos errores? Si yo no pongo esto de aquí y lo corro, les digo que sí. Ahora abro mi archivo .out. Bueno, pues ahorita no arrojó error, pero normalmente debe de arrojar un error. Miren, en este caso aquí abajo sí dice que hay... No dice que hay error.
Bueno, esto de aquí, por alguna razón no me lo está detectando ahorita, pero si nosotros no ponemos ese punto en, pues generalmente va a generar problemas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos esto de aquí? Bueno, pues nos va a correr este circuito. Vamos a hacerlo. Voy a hacer la descripción de este circuito como lo tenemos puesto aquí. Voy a copiar prácticamente lo mismo que hay ahí. Cambiamos el título, le ponemos pues fuente de resistencia. Tengo una fuente de in entre 1 y 0 y aquí va a cambiar, le vamos a poner 10 ohms. Tenemos una resistencia 1 entre 1 y 2 con un valor de 2, una resistencia 2 entre 1 y 3 con un valor de 2, perdón, con un valor de 1. Luego tenemos una resistencia 3 entre 2 y 0 con un valor de 1, una resistencia 4 entre 3 y 0 con un valor de 2, una resistencia 5 por último entre 3 y 2 con un valor de 2. Como ya habíamos mencionado, si yo le doy aquí en ejecutar, pues me va a correr el circuito y lo que va a estar corriendo, me maximizo esta ventana, pues va a ser el punto de operación o el análisis en DC. Vamos a ver qué es lo que me arroja ahora aquí. Ahí abre el mismo circuito, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que ya se modificó en esta parte mi circuito, porque pues era lo que esperábamos. Y vemos que aquí nos está arrojando ahora los datos de 3 nodos diferentes. Si nosotros nos vamos a nuestro circuito y analizamos este circuito, pues los nodos que tienen voltaje, o que en los cuales estamos leyendo voltaje, pues son desde el 1 al 0, del 2 al 0 y del 3 al 0. No hay más nodos, y por lo tanto, pues son los únicos que vamos a ver listados aquí. Dice que del nodo 1 al 0, o sea, pues prácticamente la fuente de voltaje, pues tiene un valor de 10 volts, que era lo esperado, y luego vemos que en el nodo 2 tenemos 4 volts y que en el nodo 3 tenemos 6 volts. Vemos también que la corriente total que está pasando por este circuito son 7 amperes. ¿Qué es lo que pasa con la corriente de los demás componentes? Bueno, pues no la estamos viendo. ¿Por qué no la estamos viendo? Porque pues solo nos va a estar listando las corrientes de las fuentes. ¿Cómo puedo yo trabajar o ver cuál es la corriente que está pasando, por ejemplo, por la resistencia R1, R2 o R5? Bueno, pues si el programa solo me lista las corrientes de las fuentes de voltaje, yo puedo engañar al programa para que me dé corrientes de los demás elementos poniendo fuentes de voltaje con valor 0. ¿Qué estoy haciendo yo en este punto? Bueno, si se fijan en este punto estoy agregando algunas fuentes. Estoy agregando una fuente B1, que viene siendo esta de aquí, que está entre el nodo 21, yo nombré el nodo 21 a este punto de aquí, y el nodo 2, y luego nombré también otra nueva fuente, que es esta de aquí, la fuente 22, que está entre el nodo 2 y 22, perdón, la fuente 2, que está entre el nodo 2 y 22, y por último otra tercera fuente que está entre el nodo 2 y 23. Estas tres fuentes se declaran en valor 0 para que no afecten de ninguna manera mi circuito. No van a estar afectando de manera eléctrica el circuito, pero lo que van a estar haciendo es que me van a estar detectando, el programa me va a estar diciendo qué corriente pasa a través de ellas. ¿Por qué? Porque pues así es como funciona el programa, ¿no? El programa solo me va a estar arrojando de manera automática solo los valores de corriente de las fuentes. Si ustedes se fijan aquí, pues este apartado precisamente es eso, ¿no? Voltage source currents o corrientes de las fuentes de voltaje. Nos va a poner o nos va a listar el nombre de cada una de esas fuentes y pues el valor de corriente que tiene. Como ya les mencioné, esto se hace precisamente para saber
qué corriente pasa por otros elementos. Si yo quisiera saber la corriente que pasa por la resistencia 1, pues voy a tener que declarar este tipo de fuentes para poderlo hacer. Entonces, si yo modifico mi circuito, vamos a modificarlo y vamos a ver qué es lo que hace si yo agrego estas fuentes. Nos vamos al documento de circuito y vamos a agregar estas de aquí. Entonces, si yo agrego este B1, ya sabemos que la primera letra está reservada para el tipo de elemento que estoy agregando. Estoy agregando una fuente de voltaje llamado 1 entre los nodos 21 y 2 con un valor de 0 volts. Y luego voy a agregar otra fuente aquí, que va a ser la fuente 2. Ok, pero tengo que modificar también los nodos en los que están conectadas las resistencias. La resistencia 1 ya no va a estar conectada entre el nodo 1 y 2, sino entre el nodo 1 y 21. Ok, la fuente de voltaje queda bien. La resistencia 2 ahora cambia también. No, esto no cambia, esta queda entre el 1 y el 3 igual. En este punto, pues la fuente de voltaje de la resistencia 3, la vamos a nombrar B3, va a estar entre el 2 y el 22. La resistencia 3 también va a estar entre el 22 y el 0. Perdón, entre el 22 y el 0. Aquí me falta poner el valor a esta fuente, se lo pongo. Y por último, la fuente de la resistencia 5 entre el 3 y el 23. 3 y 23. Y aquí la fuente 5, que va a estar entre 23 y 2, con un valor de 0. Ok, entonces ya están incluidas estas tres fuentes, que es la fuente para la resistencia 1, la fuente para la resistencia 5 y la fuente para la resistencia 3. Si se fijan, pues la nomenclatura que usé para saber qué fuente es la de cuál resistencia, pues le puse el mismo nombre, ¿no? Para la resistencia 5 le puse el nombre de voltaje 5, para la resistencia 3 le puse voltaje 3 y así sucesivamente. Entonces corremos nuestra simulación, me va a decir que si lo quiero guardar, ok, lo guardo. Y ahora abrimos nuevamente nuestro circuito de salida. Y si abrimos este documento, vamos a ver que ahora vamos a tener más fuentes de corriente listadas. Ok, vemos que la descripción del circuito pues se modificó. Vemos que ahora nos está dando más voltajes. ¿Por qué? Porque tenemos más nodos incluidos. ¿Cuáles nodos? Pues el 21, el 22 y el 23. Me está dando cuál es el voltaje que hay entre estos nodos. Y por último, vemos listado en este punto de acá abajo, pues la corriente que pasa por cada una de estas fuentes. Estas fuentes, como ya lo mencioné, no están modificando de ninguna manera las propiedades eléctricas de nuestro circuito. ¿Por qué? Porque las declaramos con valor cero. Entonces son fuentes que no están agregando corriente ni están agregando voltaje. Lo único que están haciendo ahí, están sirviendo de medidores, porque pues la programación de SPICE está hecha de esta manera, ¿no? Las fuentes solo me va a listar los elementos de fuentes de voltaje, las corrientes que pasan por fuentes de voltaje, y para poder ver en ciertos puntos cuál es la corriente, pues tengo que hacer este truquito de aquí. Estamos viendo que por la resistencia 1 pasan 3 amperes, por la resistencia 4 pasan, perdón, por la resistencia 3 pasan 4 amperes y por la resistencia 5 pasa 1 ampere. Y ya tengo pues más datos de mi circuito que me gustaría saber. Ya puedo obtener voltajes en cada punto, voltajes en cada elemento, corrientes de cada elemento también, y pues prácticamente eso es un análisis en DC, ¿no? Normalmente es lo que nosotros llegaríamos y mediríamos en el laboratorio. Tomaremos nuestro multímetro y veríamos voltajes en cada elemento, corrientes en cada elemento, y pues esto está hecho de una manera muy sencillita. A simple vista puede ser pues un poquito llamativo a la manera en la que se maneja esta simulación, pero conforme avancemos los temas vamos a ver que es una manera muy amigable de simular, sobre todo porque pues no hay tanto menú en la cual hay que seleccionar
propiedades de las simulaciones. Aquí directamente, pues con escrito podemos poner cuáles son los análisis que queremos hacer, entre qué rangos se van a hacer, a qué temperatura se van a hacer y otras cosas. Entonces, no se espanten, esto de aquí es nada más para ver cómo es que trabaja Spice, cómo es que Spice toma los circuitos, toma los elementos, toma nuestros análisis y los trabaja en documento. En este tipo de simulación podemos graficar, más adelante lo vamos a ver, se hacen unas gráficas bastante pues, curiosas aquí, hechas con texto, y también pues vamos a poder tener otro simulador que ya es un poquito más gráfico, en colores y demás cosas. Entonces hasta este punto vamos a dejar la sesión aquí. Hasta este momento en el cual hicimos pues 2 demostraciones de 2 circuitos. De todos modos, estas 2 demostraciones van a hacerlas ustedes para que vayan trabajando con el simulador. Entonces aquí yo no les estoy pidiendo todavía ninguna actividad, nada más les pongo el circuito y cómo es que se describe. Si ustedes quieren pueden hacerlo para que vayan practicando, y el siguiente documento, pues en el siguiente documento ya se trabaja un poquito más todo lo que viene siendo la sintaxis de Spice, cómo son los ficheros de entrada, cada una de las líneas, qué es lo que debe de contener. Podemos ver aquí también pues algunas otras cosas interesantes. Esto lo vamos a ir viendo. La próxima clase les comparto este documento, y en este documento pues ya vienen más cosillas. ¿Qué más? Bueno, las sesiones en video vamos a tratar de hacerlas cada 3 sesiones. O sea, les voy a compartir documentos en los cuales viene información para que ustedes hagan. Algunas van a venir algunas actividades. De hecho, en el documento 1.2.1 ya vienen actividades. Precisamente son estas actividades que yo acabo de hacer, la actividad 1 y la actividad... bueno, nada más la actividad 1 es lo mismo que ya hice. Aquí se hace la modificación, se agregan algunas cosas, ya son barridos en DC para ver qué es lo que va pasando, y son algunas otras cosas interesantes. Vamos a tener actividades con capacitores también y con inductores. Entonces estas actividades sí ya se les van a pedir que ustedes hagan la demostración o hagan la simulación en su computadora, y me van a copiar o van a tomar captura de pantalla de los documentos que les generan y cómo es que les van dando los resultados de estas actividades. Entonces, vamos a tener cada 3 sesiones, o sea, 2 sesiones van a ser documento que ustedes van a revisar, van a hacer sus actividades, y la tercera sesión vamos a hacer revisión de estas actividades y cualquier cosa que sea necesario, pues hacer énfasis en ellas, ¿no? Los que ya llevaron clases conmigo, pues ya saben más o menos cómo es esta parte. Entonces, recomendaciones con la clase, recomendaciones con la materia, pues trabajo continuo, chicos. Normalmente yo voy a estar pues, calificando el trabajo continuo ahorita que estamos a distancia. ¿Por qué? Porque es muy difícil poderles evaluar con exámenes el conocimiento que se les va quedando. La única forma que yo voy a tener de comprobar que ustedes están, se les puede estar quedando algo, es precisamente con el trabajo continuo. Si ustedes se ponen a trabajar y surgen dudas a lo largo del trabajo, bueno, pues esto va a generar un conocimiento. ¿Cómo? Pues estas dudas van a hacer que ustedes me pregunten a mí y yo les responda y les diga cómo solucionar o qué es lo que está sucediendo. De esta manera podemos generar conocimiento, o estas dudas pueden llevarlos ustedes a abrir algún documento o hacer una investigación pequeña sobre la resolución de esta duda. Entonces, por eso, pues yo veo más importante evaluar el trabajo continuo que hacerles un examen de algunas preguntas que pues al final pueden consultar en cualquier lado, o entre ustedes mismos pueden estárselas compartiendo, y pues no nos deja una evidencia concreta de que se está adquiriendo un conocimiento. Entonces, esa es la recomendación principal que les hago. Los que ya llevaron pues alguna clase conmigo saben que es importante el trabajo, y pues la recomendación es que desde un principio trabajen y no le aflojen nada a las materias. ¿Sale? No sé si hay alguna duda. Si hay alguna duda que no quieran pues hacer aquí en la sesión, me la pueden hacer llegar al chat.
y por ahí estoy al pendiente. Si hay algún problema con instalación, igual ya saben, háganme llegar el problema que les está generando por chat. Yo les comparto el número del maestro Humanel para que Humanel nos ayude a resolver estos problemas de instalación. Bueno, entonces vamos a dar por terminada. Adelante, perdón. No, está todo muy bien, profe. Ok, perfecto. Vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy aquí. Denle una revisada a ese documento que les compartí en su blog de notas. Estén al pendiente cuando tenemos clases. Desafortunadamente todas las clases nos las pusieron a las 7 de la mañana y pues no nos va a quedar de otra más que levantarnos temprano. Yo tampoco estoy acostumbrado ahorita, en pandemia no me había tocado clase a las 7. Vamos a tratar de estar aquí a las 7:05 a más tardar para iniciar la sesión. Tenemos clase el lunes y el miércoles. Ah, bueno, la del miércoles es a las 10. Bueno, va a ser cuestión de estar revisando cuándo toca clase y ya les estaré yo diciendo en publicación aquí qué día hacemos la sesión en video. Por el momento, pues un par de sesiones van a ser así, con documento, con actividades. Y ya la tercera sesión se las programo en videoconferencia. Entonces, bueno, pues damos por finalizada la sesión, chicos. Cualquier duda, cualquier comentario al chat. Estén al pendiente de los documentos que les voy a estar enviando. Y pues no queda más que agradecerles su presencia, su asistencia, sus comentarios y pues desearles que tengan un buen día. Sí, profe, igualmente. Igualmente, Muchas chicos. gracias, igualmente, profe. Gracias, profe. Hasta luego, chicos.